¿Sabías que, antes de convertirse en el padre fundador de una nación, George Washington ya era considerado uno de los hombres más ricos de su tiempo? Mucho antes de cruzar el Delaware o ocupar la presidencia, labró una fortuna sustentada en miles de hectáreas, innovaciones agrícolas, destilerías de whisky y, no lo olvidemos, el trabajo forzado de cientos de esclavos. Hoy, en Millonarios del Mundo, te contaré cómo se construyó esa riqueza, qué estrategias empleó y qué lecciones financieras podemos extraer de su trayectoria. Acomódate y démosle un vistazo a la mente empresarial que había detrás del héroe de la independencia. Hola, comunidad de millonarios del mundo. Aquí viajamos a través del tiempo para descubrir cómo los personajes más influyentes amasaron sus fortunas, explorando sus inversiones, sus errores y su legado financiero. Si disfrutas la historia, la economía y el emprendimiento, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra conversación semanal. Hoy nos desplazamos al siglo XVIII para conocer al terrateniente, inversionista y estratega que, con visión y tenacidad, preparó el terreno económico de lo que sería la primera gran potencia mundial. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en el condado de Westmoreland, Virginia. Hijo de Augustine Washington, dueño de varias plantaciones de tabaco, y de Mary Ball, creció en un entorno donde la tierra era sinónimo de poder. Aunque la familia poseía cierto confort, no pertenecía a la aristocracia virginiana más rica. Sin embargo, George heredó algo incluso más valioso que el dinero: el instinto de expansión y la disciplina en los negocios. A lo largo de su vida, llegó a controlar más de 32 kilómetros cuadrados de tierras, unos 8.000 acres, operó la destilería de whisky más grande de los Estados Unidos de entonces, gestionó molinos de harina con estándares casi industriales y participó en arriesgadas especulaciones de tierras al oeste de las montañas Apalaches. Su peso económico le otorgó influencia política, y esa influencia política, a su vez, potenció sus negocios. Dicho de otro modo, Washington entendió desde joven que en la Nueva América la prosperidad y el poder iban de la mano. La infancia de Washington transcurrió entre campos de tabaco, ríos navegables y el firme anhelo de ascender socialmente. Cuando su padre falleció en 1743, George, con 11 años, no recibió la herencia principal. Esa parte fue para su medio hermano Lawrence, pero sí obtuvo una pequeña parcela y, sobre todo, la oportunidad de aprender. Mientras otros jóvenes de clase acomodada viajaban a Inglaterra para formarse, George complementó la educación básica con experiencia práctica. Estudió topografía, aprendió contabilidad agrícola y acompañó a su madre en la supervisión diaria de la finca Ferry Farm. A los 16 años ya era un reconocido agrimensor. Este oficio le permitió, por un lado, ganar un sueldo respetable y, por otro, conocer a fondo la geografía de las colonias. Cada nuevo mapa representaba oportunidades de compra barata y reventa cara. En aquellos años, la tierra aún era abundante. El reto era identificar qué zonas se revalorizarían con la expansión de los colonos. Washington desarrolló un olfato casi infalible para anticipar ese crecimiento. Durante la Guerra Franco-India, entre 1754 y 1763, Washington sirvió como oficial colonial al mando de fuerzas británicas. Aunque su salario militar era modesto, la campaña lo puso en contacto con inversionistas que especulaban con tierras en el Valle de Ohio, recién aseguradas tras la contienda. Washington adquirió allí más de 20.000 acres a precios de ganga. Al volver, fue nombrado comandante de la milicia de Virginia, lo que incrementó su prestigio y redes de contacto. Paralelamente,
se dedicó a optimizar la plantación que heredaría de su hermano Lawrence, Mount Vernon. No se conformó con producir tabaco, cultivo agotador para el suelo y dependiente de los mercados londinenses. Introdujo el trigo, más rentable, con demanda regional, y estableció molinos que le permitían vender harina ya procesada, multiplicando su margen de beneficio. Estos pasos tempranos fincaron las bases de su futuro imperio agrícola. Cuando Lawrence murió sin hijos en 1752, George heredó Mount Vernon. Aquella mansión georgiana, con vistas al Potomac, se convertiría en su buque insignia. Tenía entonces 2.000 acres. 4 décadas después, él los cuadruplicaría. Más que un terrateniente pasivo, Washington fue un gerente obsesivo. Llevaba diarios agrícolas, registraba cosechas y rendimientos, evaluaba suelos y rotaba cultivos para preservar la fertilidad. Invitó a expertos europeos en agricultura, probó con trébol y nabos para forraje. Y, algo inusual entre sus pares, alentó a sus esclavos más habilidosos a convertirse en capataces. Su meta era simple: elevar la productividad sin importar el rubro, ya fuera cereal, ganadería, cría de caballos o frutales. Incluso ideó un sistema de invernaderos para cultivar cítricos, un lujo tropical en el gélido invierno virginiano. Así, Mount Vernon dejó de ser una plantación monoproductora y se transformó en un complejo agroindustrial pionero. El 6 de enero de 1759, Washington contrajo matrimonio con Martha Dandridge Custis, una viuda de 27 años, heredera de unas 17.000 acres y abundantes activos líquidos. Aunque la unión estaba basada en afecto, no se puede negar su impacto financiero. La dote de Martha duplicó la cartera de tierras de George y le proporcionó acceso a capital circulante para nuevas inversiones. Además, Martha aportó algo intangible: conexiones en la élite comercial de Virginia. Sus parientes comerciaban con Londres, Charleston y Nueva York, lo que facilitó a Washington vender su harina y su whisky en mercados más amplios. El matrimonio, pues, no solo incrementó la riqueza, sino también la velocidad a la que esa riqueza podía crecer. Hacia 1797, tras abandonar la presidencia, Washington fundó la destilería de whisky más grande de Norteamérica, 5 alambiques de cobre capaces de producir 11.000 galones anuales. ¿Por qué whisky? Porque convertía el maíz excedente en un producto de alto margen, fácil de transportar y con demanda constante. Era, en esencia, valor agregado. También impulsó la pesca comercial en el Potomac. Se cree que llegó a vender más de 1.000.000 de arenques al año. Y experimentó con el cáñamo para cuerdas navales. Su visión integraba verticalmente varias cadenas productivas. Sembraba el grano, lo procesaba en sus molinos, lo destilaba en whisky y lo vendía con marca propia. De paso, sus barcos aprovechaban el viaje para exportar pescado salado a las Indias Occidentales. Pocas figuras de la época entendieron también la importancia de controlar cada eslabón. Antes y después de la independencia, Washington fue un ávido especulador de tierras occidentales. Participó en la Mississippi Company y en la Ohio Company of Virginia, entidades que compraban vastas extensiones para revenderlas a colonos. Para ello, se requería influencia política, justo lo que él poseía como comandante del ejército continental, y conocimiento directo del terreno. Sus contactos diplomáticos en Europa también le permitieron importar maquinaria agrícola avanzada, como las trilladoras británicas y semillas mejoradas. Por otro lado, las redes comerciales, abiertas por la ayuda francesa durante la guerra, ampliaron el mercado para su harina. De esta manera, Washington combinó capital, información privilegiada y alianzas geopolíticas para potenciar sus actividades económicas, trazando una suerte de globalización en miniatura.
Al morir en 1799, los activos de George Washington, tierras, esclavos, ganado, destilería, molinos y objetos de valor, se tasaron en unos $780.000 de la época. Ajustado por inflación y crecimiento económico, equivaldría a aproximadamente 600 millones de dólares actuales. Si sumamos la fortuna que aportó Martha y el prestigio convertido en oportunidades de negocio, estamos ante uno de los primeros auténticos multimillonarios de la historia estadounidense. La figura de Washington es compleja. Fue visionario empresarial, pero también propietario de esclavos, ejemplo de austeridad personal, aunque vivía rodeado de lujo. ¿Qué podemos aprender hoy? Primero, la diversificación. No apostó todo al tabaco, sino que combinó cultivos, manufactura y comercio. Segundo, la integración vertical. Controló la cadena completa para maximizar márgenes. Tercero, el networking. Su reputación militar y política expandió sus horizontes de negocios. Finalmente, la mirada de largo plazo. Reinvirtió ganancias y mejoró la productividad de sus tierras en vez de exprimir el suelo hasta agotarlo. Estas estrategias siguen siendo válidas para cualquier emprendedor del siglo XXI. Y hasta aquí, nuestro viaje por la vida financiera de George Washington. Si te sorprendió descubrir su faceta de magnate, déjanos un like y comparte este video. ¿Qué opinas sobre sus métodos? ¿Crees que su éxito habría sido posible sin la mano de obra esclava? Queremos leer tus reflexiones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio de Millonarios del Mundo, donde exploraremos otra mente brillante que transformó la historia y su cuenta bancaria. Nos vemos pronto y sigue pensando en grande.